Bien, el tema que vamos a ver ahora es un tema o un bug que se llama deadlock y está asociado al uso de los mutex. Nosotros habíamos utilizado mutex en ambientes de concurrencia, paralelismo, ¿sí? En aquellos programas que hicimos utilizando threads cuando teníamos que compartir algún recurso, ¿sí? Una variable, un array, una cola, una lista enlazada, ¿sí? Y necesitamos que todos los threads puedan acceder al mismo tiempo a ese mismo recurso compartido. Ahí nos encontrábamos con un problema que se llamaba race condition y la forma de salvarlo era con mutex, cuyo modo de funcionamiento permitía que un thread que toma un recurso, ¿sí? Puede bloquear al resto de los hilos, al resto de los threads, y estos se quedan esperando a que este thread libere esos recursos para poder tomarlos y ejecutar o hacer algún cómputo. Ahora bien, si bien los mutex resuelven este problema de gestionar los recursos compartidos por varios hilos y salvar la condición de race condition, también trae la posibilidad de un nuevo tipo de bug que llamamos deadlock, que en español puede ser llamado interbloqueo. Entonces, ¿qué es el deadlock o esto que se da, este bug nuevo que se da en un entorno multithread con el uso de mutex? Bueno, ocurre básicamente cuando uno o más threads están bloqueados, ¿sí? Esperando que algo suceda con algún recurso. En general es que se libere ese recurso porque lo tomó otro thread y por alguna razón ese thread no lo libera nunca, ¿sí? O por un bug o por forma como está hecho el algoritmo, o bien hay threads que dependen cíclicamente de otros threads que liberen un recurso y hay como un ciclo o una cola de espera de recursos compartidos. Esta situación provoca que los recursos nunca se liberen, con lo cual nuestros programas quedan en un estado de deadlock que no se puede salvar. Vamos a ver dos tipos de deadlocks, uno que vamos a denominar simple, que en general es el más fácil de detectar y es el que ocurre cuando el mismo thread intenta hacer dos look del mismo mutex de manera seguida, ¿sí? Es decir, un mismo thread que intenta hacer un look de un mute que está en estado look, que no está liberado, ¿sí? El comportamiento de lo que va a suceder va a depender del tipo de mutex. Hasta ahora nosotros no vimos que había diferentes tipos de mutex, de hecho nunca los configurábamos, simplemente los utilizábamos, ¿sí? Pero existe una manera de poder configurar la creación de un mutex a través de atributos. Entonces podemos clasificar que van a haber tres tipos de mutex, ¿sí? El primero que llamamos fast mutex, ¿sí? Que es el mutex por default cuando creamos sin atributos. Y básicamente en este tipo de mutex lo que sucede con un deadlock simple, o sea que un thread que intenta lookear un mutex que ya está lookeado, se produce deadlock, ¿sí? Y queda indefinidamente en ese estado, con lo cual es un bug bastante grave. Por otro lado, podemos disponibilizar, crear mutex que son del tipo recursivo. En este caso no causaría deadlock porque de hecho permitiría que un mutex se pueda realizar un look n cantidad de veces. Y tercero, Linux, ¿sí? Acá ya es dependiente de la implementación del kernel, pero Linux tiene la posibilidad de detectar este tipo de deadlock, solo los simples, obviamente, e informar cuando esto ocurre. Básicamente, si nosotros hacemos una llamada o dos llamadas consecutivas a la función mutex-look, la segunda vez va a retornar un error que podemos detectar, ¿sí? Para ello tendríamos que crear el mutex o inicializar el mutex con unos atributos e incluir en esos atributos una constante que es ptread mutex error check. Si el mutex está configurado con estos atributos, hacer la segunda llamada consecutiva, el thread no se va a quedar bloqueado. Yo podría verificar el resultado si quisiera, informar o hacer algo, y si no, continuará nuestro programa. Bueno, vamos a ver un ejemplo, así podemos verificar este comportamiento. Bueno, vamos a empezar con este esqueleto muy simple en el que voy a tener un recurso compartido, ¿sí? Que llamo counter, un mutex asociado a este recurso compartido que llamo mutex counter, una función que nos va a permitir para lanzar los threads, como siempre la venimos llamando work,
Y básicamente lo que voy a hacer es, inicializo mi mutex como era nuestro ciclo de vida. Acuérdense que siempre era la declaración del mutex, ¿sí? Luego la inicialización, lo utilizo, lo voy a utilizar en la función work y después lo voy a destruir, ¿sí? Entonces, lanzo dos threads para simular este ambiente de multithreading, ¿sí? Con mutex, y hago los join para esperar a que termine. Bien, aquí tengo nuestra rutina, nuestra función de thread. Básicamente lo que hago es, cuando ingreso a la zona crítica para proteger counter, llamo la función mutexlooks, modifico, realizo los cómputos necesarios en esta zona crítica y luego los libero. Así cada thread pueda tener acceso a este recurso compartido sin tener el error o bug de race condition. Bien, vamos a probarlo, ver que funciona correctamente y luego vamos a simular nuestro deadlock. Compilamos y ejecutamos. Bueno, acá no tengo ningún error. Vamos a imprimir un mensaje para ver que el contador funciona correctamente. Printf counter %d barra n counter, ¿sí? Así podemos verificar que los threads han hecho su trabajo. Bueno, muy bien, counter igual a 20, quiere decir que los dos threads incrementaron en más 10 el contador que había arrancado en 0. Perfectamente. Bien, ahora ¿cómo simulamos el deadlock? Simple. Bueno, como habíamos dicho, lo único que tenemos que hacer es llamar de manera consecutiva dos veces a un mutex que ya está previamente lookeado, ¿sí? Lo que va a suceder es que aquí se producirá el deadlock, ¿sí? Vamos a verificarlo. Volvemos a compilar, ejecutamos y podemos ver que nunca vamos a recibir, ¿sí?, nuestro mensaje en la función main, verificando cómo se incrementó el contador. Control C para finalizar. El problema ¿cuál es? Que cuando el thread ingrese aquí y realice el primer look, ingresaría a la zona crítica, ¿sí? Pero al realizar otra vez el look, como ya este recurso está tomado, ¿sí?, este mismo thread se va a quedar esperando que él mismo lo libere. Como eso nunca va a suceder, el programa se nos queda colgado en este punto de código, y aquí es donde se produce el deadlock. La verdad que este es un caso muy simple, es simplemente para simularlo, y la idea ahora es ver cómo lo podemos salvar o solucionar en función al tipo de thread que habíamos dicho. Nosotros habíamos dicho que había 2 o 3 tipos de thread: el fast, que era este, ¿sí? Perdón, no thread, el mutex del tipo fast, que es cuando yo creo un mutex por default, y después vimos que había uno que era recursivo y otro que yo podía crear el mutex, pero de manera de asignarle un atributo para que me permita hacer un check que no se produzca el deadlock simple. Vamos a ir por ese camino para hacer el check, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es declarar un atributo. Declarar atributo para el mutex. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable para poder asignar un atributo a un mutex. Para eso usamos el tipo pthread-mutex attr-t y le ponemos un nombre. Ejemplo, attr para nosotros. Una vez que tenemos que creado el atributo, lo tenemos que inicializar, ¿sí? Lo mismo que hacíamos cuando creamos los atributos para los threads. Bueno, acá es algo similar, ¿sí? Una vez que tenemos el atributo, lo que tenemos que inicializar con la función -init, y le tenemos que pasar la referencia, ¿sí?, a este atributo. Bien, una vez que tenemos la variable del tipo mutex attr, la tenemos inicializado, ¿sí?, tenemos que ahora configurarlo, ¿sí?, para poder setearle esa característica para que el kernel de Linux haga el chequeo y que no se produzca el deadlock simple, ¿sí? Para ello utilizamos la función que nos provee la librería de pthread, que se llama pthread-mute attribute set
type, ¿sí? Primer parámetro, le vamos a pasar nuestra variable de atributo. Y luego lo que tenemos que pasarle, ¿sí?, es la constante para definirle ese atributo de error check, ¿sí?, del deadlock error check. Perfecto. Entonces tenemos ya el atributo, ¿sí?, configurado para que pueda chequear nuestro error check, ¿sí? Y luego lo único que tenemos que hacer es pasarle este atributo, ¿sí?, a la función init. Entonces, donde antes le pasamos el parámetro null, ahora le pasamos nuestro atributo, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder aquí es que ahora este mutex va a estar preparado para que el kernel de Lean, cuando detecte un deadlock simple, ¿sí?, a través de este parámetro, ¿sí?, del atributo que configuramos, no quede bloqueado en este punto, ¿sí?, y permita continuar, ¿sí?, con nuestro programa. Así que vamos a compilar para verificar que ahora ya no se produce el deadlock, ¿sí? Compilamos y ejecutamos. Y ahora vemos, ¿sí?, que ya no se produce este segundo deadlock o este simple deadlock, ¿sí? Bien.